Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Una repentina sacudida de miedo me agarró en el momento en que entré al silencioso pasillo. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una electricidad sorda, parpadeando lo suficiente como para parecer antinatural. Era la única que quedaba en el edificio, o al menos eso esperaba desesperadamente. El denso silencio no era reconfortante en lo más mínimo. Hacía que cada sonido que creaba resonara en mí, intensificando la sensación de que nunca estaba sola. Mi corazón latía rápidamente contra mis costillas, un recordatorio constante y palpitante de lo expuesto que estaba en esa inquietante extensión de oficinas vacías. Incluso el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si una presencia invisible me presionara los hombros, instándome a darme la vuelta, a revisar cada rincón. Eso fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una rutina de pesadilla. Trabajo en una consultoría y los plazos no se preocupan por la comodidad personal ni por los miedos racionales. Mi jefe lo había dejado claro. Esos informes importantes debían estar terminados antes del amanecer. La gente confiaba en que me encargaría de las cosas, en que mi atención a los detalles y mi concentración nocturna me ayudarían a salir adelante. Al principio disfrutaba del silencio. La charla ausente me permitió concentrarme, pero en las últimas semanas algo había comenzado a cambiar. El vacío ya no me ofrece alivio. Se sintió acosado por una fuerza desconocida. Algo que exigía mi atención de las formas más inquietantes. Cada día más compañeros se marchaban. Temprano. Cada noche me quedaba mientras escuchaba el eco hueco de mis pasos. Iba de la fotocopiadora a mi escritorio, del escritorio a la sala de descanso, de la sala de descanso al baño y luego de vuelta. La sensación de aislamiento me carcomía. A veces el teléfono de la oficina sonaba tarde por la noche, solo paraba tras el primer timbre. Otras veces oía el crujido de una puerta al abrirse en algún pasillo lejano, seguido de un portazo. Recuerdo la primera vez que ocurrió. Dejé caer un fajo de papeles y me quedé paralizado esperando a que alguien saliera. Por supuesto, nadie salió. Cuando más tarde le preguntó a un compañero de trabajo sobre esos ruidos extraños, se encogió de hombros y sugirió que podría ser el aire acondicionado que estaba estropeando las puertas viejas. Sin embargo, esa explicación nunca me convenció del todo. El edificio se había modernizado hacía unos años, así que la teoría de la puerta vieja no tenía mucho peso. Además, los ruidos eran innegablemente irregulares. Nunca ocurrían a la vez, nunca parecían desencadenados por una causa obvia. Al principio, la respuesta de mi cuerpo a los fenómenos era leve, un escalofrío ocasional. Una ligera secuencia en la boca, un hormigueo en la nuca, como si alguien me mirara fijamente. Siempre intentaba racionalizarlo diciéndome que era falta de sueño o tal vez una imaginación hiperactiva alimentada por demasiadas películas de terror. Pero cuantas más noches pasaban solo, más se convertían esas pequeñas alarmas en algo opresivo. Empecé a notar reflejos en las mamparas de cristal que separaban las oficinas. Pasaba junto a ellas con los ojos vidriosos y una taza de café recién hecha y veía algo, un movimiento, una sombra justo detrás de mí. El corazón me daba un vuelco y me daba vueltas presa del pánico, casi esperando ver a un compañero demasiado cerca. Pero el pasillo siempre estaba vacío, solo aire viciado y un silencioso vacío. Al poco tiempo, estos reflejos se hicieron tan frecuentes que empecé a evitar el cristal por completo. Me encontraba mirando al suelo o al techo cada vez que caminaba por esos pasillos, sin querer vislumbrar nada que sugiriera que no estaba solo. Con el tiempo, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Ya no era un nivel de paranoia, sino algo que me pesaba como una carga física.
Tenía las palmas de las manos constantemente empapadas de sudor y la camisa se me pegaba a la espalda como si hubiera corrido una maratón. El silencio del edificio se sentía ahora más como una manta sofocante que como un lienzo de paz. Empezaba a dudar de mis propios sentidos. Oía un susurro tan débil que parecía el zumbido de la máquina expendedora y aguzaba el oído para captar más. Por mucho silencio que guardara, no podía confirmar si los susurros eran reales o solo los murmullos mecánicos del edificio. Me temblaban las yemas de los dedos cada vez que pensaba en la posibilidad de encontrarme de nuevo con esa presencia desconocida. Una noche, después de mi tercera taza de café quemado y rancio, fui al baño al fondo del pasillo. Las luces funcionaban con un sensor de movimiento, así que se encendieron de repente, revelando una luz roja, una hilera de lavabos y espejos que parecía extenderse más allá de lo básicamente posible. Recuerdo haberme agachado para lavarme la cara. Al mirarme en el espejo, vi algo en los bordes del espejo. Una imagen borrosa, como si una figura se hubiera perdido de vista. Se me hizo un nudo en la garganta de miedo, haciéndome casi imposible tragar. Me dije a mí mismo que era solo un efecto de la luz fluorescente barata o tal vez mis ojos cansados captando formas fantasmales, pero mi instinto me decía lo contrario. Al salir del baño y entrar al pasillo, se me cortó la respiración. Al fondo había una silueta oscura e inmóvil contra la tenue luz. Era de apariencia humana, alta y de una quietud antinatural. Su postura demasiado rígida para ser un espectador casual. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentir el latido en mis ciencias. Una capa de sudor frío me cubrió la frente. Por un momento, no hice nada más que mirar fijamente, intentando discernir algún rasgo reconocible. Entonces, tan abruptamente como apareció, la figura se deslizó detrás de una columna. Me quedé paralizado sin saber si debía perseguirla o retirarme. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era un guardia de seguridad, un compañero de trabajo o algo completamente diferente? La quietud de la figura, su extraña presencia parecían inexplicables. Armándome de valor, bajé por el pasillo, revisé cada oficina y escudriñé cada espacio abierto. Nadie, ni una sola persona respondió a mis llamadas vacilantes. Desesperado. Incluso encendí algunas luces que solían dejar apagadas para ahorrar energía, con la esperanza de descubrir a un intruso al acecho. Pero todo lo que encontré fueron escritorios silenciosos y archivadores gigantescos. Fue entonces cuando caí en la cuenta de algo inquietante. No controlaba lo que sucedía a mi alrededor. No había una explicación lógica que encajara con cada extraño suceso. Los persistentes ruidos de la puerta, los reflejos y ahora la silueta negra en el pasillo. Casi podía oír mi propio corazón latiendo como un timbal en el silencio. Mis dientes empezaron a castañetear, no de frío, sino de un terror puro y primario. Recuerdo limpiarme las manos en los pantalones repetidamente para deshacerme de esa sensación pegajosa, pero el sudor seguía regresando más fuerte cada vez que intentaba estabilizarme. Para cuando llegué a mi escritorio, la sensación de miedo se había vuelto sofocante. Intenté reanudar mi trabajo pensando que centrarme en los informes podría distraerme. Las palabras en la pantalla de mi ordenador se difuminaron y el zumbido de las luces fluorescentes se hizo más intenso, como si cantaran un secreto horrible. Sentía los hombros tensos. Cada músculo de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Por un momento pensé en irme. Mar la fecha. Límite, pero algo me mantuvo anclado en mi asiento. Una curiosidad irracional que coexistía con mi miedo paralizante. Una parte de mí necesitaba saber qué estaba pasando en esa planta después de que todos los demás se fueran a casa. Alrededor de las 11 de la noche, el edificio adquirió un carácter completamente diferente. La temperatura parecía bajar unos grados, o al menos así lo sentí. Respiraba entrecortadamente, el pulso me martilleaba en el pecho y no podía evitar la sensación de que me observaban.
Se me erizaron todos los pelos de los brazos y la nuca, alarmado. Había una carga en el aire como el instante previo a la caída de un rayo. Intenté ignorarla hundiendo la cara en hojas de cálculo y datos, pero la inquietud solo se hizo más fuerte. Mis sentidos se agudizaron de la peor manera. Podía percibir el más leve chirrido en el sistema de ventilación, el leve crujido de las tuberías de agua, el suave crujido de algo que no podía localizar. Finalmente, la tensión se volvió abrumadora. Tomé mi taza y fui a por un café esperando que la rutina rompiera el hechizo. Sin embargo, mientras caminaba, el pasillo se extendía largo y distorsionado, como si el suelo se hubiera alargado sin que yo lo viera. Cada paso producía un golpe sordo contra las baldosas pulidas y mis oídos lo amplificaban hasta convertirlo en un redoble atronador. Las luces automáticas parpadearon de nuevo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mi respiración se hacía más superficial a cada segundo. Entonces, casi demasiado débil para ser real, oí el sonido de unos pasos ligeros detrás de mí. Me giré bruscamente con el corazón latiendo con fuerza. No había nadie, al menos no podía ver a nadie. Pero el aire detrás de mí se sentía más cálido, como si alguien acabara de desalojar el espacio. Luché contra la imperiosa necesidad de gritar, pero mi voz murió en mi garganta. Reuniendo mis últimas fuerzas, seguí caminando, decidido a no dejar que esa presencia invisible me ahuyentara. Era un juego cruel. Aceleraba el paso. Las pisadas parecían imitarme. Si me detenía un instante, también se detenían, dejándome paralizado en el vacío, empapado en sudor frío. Cuando por fin me levantó, por fin volvió a mi escritorio. Me temblaba tanto la mano que derramé café sobre los informes. La frustración se mezcló con el terror mientras secaba las manchas, maldiciéndome por no haber controlado mejor los nervios. Sin embargo, ¿cómo se mantiene la calma en medio de algo tan palpablemente malo? El reloj marcaba las 11:47, la hora que más temía. A esa hora, el pasillo fuera de mi espacio de trabajo siempre se sentía opresivo. Las paredes parecían cerrarse, como si todo el edificio reconociera a un visitante indeseable. Y tal vez ese visitante fuera yo. A medida que pasaban los minutos, noté que los paneles de cristal cerca de mi cubículo reflejaban una forma que parecía más cercana que antes. Se me secó la boca y mi vista se entrecerró por el pánico. Estaba allí medio materializada en el reflejo, alta, con bordes borrosos como humo. Se me congelaron las manos. Me giré rápidamente con el pulso rugiendo en mis oídos. Al enfrentarla cara a cara no había nada, pero el reflejo permaneció en el cristal una fracción de segundo más, como una imagen fotográfica residual. Luego también se desvaneció. Sentí que mi cordura flaqueaba. Me sorprendí preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Quizás era una alucinación provocada por demasiadas noches trasnochadas, demasiado café y el estrés de las fechas límite inminentes. Mi mente daba vueltas buscando explicaciones racionales. Tal vez había desarrollado algún trastorno inducido por el estrés que me hacía ver y oír cosas. Pero entonces estalló un nuevo sonido, un lento rosa, como si arrastraban un objeto pesado por el pasillo exterior. Eso era demasiado tangible, demasiado visceral para ser producto de mi imaginación. Armándome de valor, salí de mi cubículo y seguí el origen del sonido. Cada paso me latía con fuerza el corazón. Las luces del pasillo volvieron a parpadear, revelando sombras fugaces y distorsionadas en las paredes. Me dirigí con cuidado hacia el rincón más alejado, cerca de la escalera de emergencia. El chirrido cesó de golpe, reemplazado por un único y agudo clic, como el de una cerradura al cerrarse. El sudor me perlaba la frente, goteando en los ojos y escociéndolos. Respiraba a ráfagas rápidas y entrecortadas. Con el pecho apretado, presa del miedo, doblé la esquina y no encontré nada más que la puerta de salida cerrada como siempre. Fue entonces cuando lo comprendí.
El edificio en sí parecía estar vivo, como si respondiera a mi miedo. Las paredes y los suelos parecían estremecerse con cada temblor involuntario que recorría mi cuerpo. Un leve zumbido, quizás los conductos de aire, se intensificaron, añadiendo un coro sobrenatural a la atmósfera opresiva. Me aparté de la puerta con un nudo en el estómago. No importaba a dónde me diera la vuelta. No podía quitarme de la cabeza la idea de que el pasillo me llevaba en círculos guiándome hacia una trampa oculta. Finalmente decidí que no podía soportar ni un minuto más en esa pesadilla. Informes o no informes, tenía que irme. Mi jefe podría haberlo considerado irresponsable, pero estaba convencido de que mi cordura dependía de ello. Recogiendo mis cosas a toda prisa, me dirigí hacia el ascensor, ignorando cada reflejo y cada destello de movimiento en mi visión periférica. Me temblaban las manos al pulsar el botón del ascensor. El zumbido mecánico se sentía imposiblemente fuerte y las puertas tardaron demasiado en abrirse. Allí de pie me di cuenta de lo dolorosamente fuerte que se había vuelto mi propia respiración. Cada respiración era temblorosa. La boca dolorosamente seca, el sabor metálico de la adrenalina en la lengua. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, me deslicé dentro y pulsé el botón del vestíbulo. Por un instante, las luces del panel parpadearon, haciéndome sentir un vuelco en el estómago. Entonces, afortunadamente, el ascensor comenzó a descender. Mantuve la vista fija en las puertas, negándome a mirar mi reflejo en el interior de espejos. Podía sentir una presencia detrás de mí, ese mismo peso intangible presionando mi cuello, pero me obligué a no darme la vuelta. Sentía que el corazón me martillaría el pecho en cualquier momento. El viaje en ascensor, aunque solo eran unas pocas plantas, se alargó como si el tiempo se hubiera distorsionado. Al llegar al vestíbulo, salí corriendo, casi esperando ver otra silueta esperando allí. El amplio suelo de mármol estaba desierto, un solo guardia de seguridad ausente de su puesto habitual. Una oleada de alivio desconcertante me invadió. Crucé corriendo las puertas giratorias, saliendo a la fría noche. La farola parecía más segura, más cálida, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en las últimas horas. Me quedé de pie en la acera con la respiración aún entrecortada y el corazón latiendo erráticamente. En ese momento me di cuenta de que tal vez nunca comprendería del todo lo que me había encontrado, si era una manifestación de estrés o algo más oscuro, más allá de mi comprensión. Sin embargo, no podía ignorar el impacto que tuvo en mí. Todavía sentía un hormigueo en la piel. Mis extremidades seguían temblando y el recuerdo de esa silueta me atormentaba. Desde esa noche juré no volver a quedarme en el edificio después de la medianoche. Ajusté mi horario, aunque eso significará llegar antes o sacrificar un fin de semana. Pero la sensación de ser observado no desapareció por completo. A veces me sorprende mirando por encima del hombro a plena luz del día. Casi convencido de que la silueta podría haberme seguido a casa, incluso en horario laboral, sentí fugaces toques de aire frío rozándome los brazos y en las esquinas de mi visión a veces veía una neblina oscura. Aunque escapé del edificio esa noche, no podía dejar atrás la persistente pregunta de qué reside realmente en esa planta vacía cuando el reloj marca las 11 y los pasillos se quedan extrañamente silenciosos. Una parte de mí teme que lo que sentí, lo que presentí brevemente, fuera solo la punta de algo mucho más grande y aterrador. Y esa posibilidad sigue atormentándome, rodando los bordes de mi vida cotidiana, recordándome que a veces los lugares más mundanos pueden ocultar los secretos más inquietantes. Incluso ahora, cada vez que la luz del atardecer comienza a atenuarse, no puedo evitar sentir el peso de ojos invisibles rastreando cada uno de mis movimientos, acelerando mi corazón. En la silenciosa promesa de otro encuentro, uno del que no estoy seguro de sobrevivir con la cordura intacta.
Desde el primer momento en que entré en ese viejo complejo de apartamentos, sentí una presión sutil inquietante en el aire, como entrar en un lugar que había estado sellado durante demasiado tiempo. Las luces del techo parpadean en el estrecho pasillo, iluminando las paredes agrietadas, cuya pintura descascarada parecía revelar una verdad oculta que era mejor no ver. Me dije a mí mismo que podía con ello. La ubicación era ideal. Justo en el centro de la ciudad, y había pasado la mayor parte de mi vida adulta en edificios bulliciosos. Pero había allí una pesadez que parecía asentarse sobre mis hombros, volviéndose más densa con cada día que pasaba. Incluso antes de enterarme de los pasos nocturnos, presentía que algo en esta estructura desafiaba toda explicación. Vivir aquí al principio fue una prueba de mi tolerancia a las peculiaridades del edificio. Las tuberías vibraban cada vez que un vecino se duchaba. El ascensor gemía como si se lamentara a cada piso que pasaba. También se oían crujidos intermitentes en las paredes, una inquietante sinfonía de madera vieja y metal expandiéndose y contrayéndose. Todo normal, me dije. Solo otra propiedad envejecida en el corazón de la ciudad. Pero entonces llegaron los pasos. Todas las noches, sobre las 2 de la mañana, oía pasos lentos y pausados justo encima de mi habitación. Los golpes eran tan fuertes que hacían temblar el techo, como si alguien caminaba con zapatos gastados por el suelo de madera. Al principio intenté ignorarlo. Los edificios antiguos pueden amplificar los ruidos más extraños, ¿verdad? Mis intentos de ignorar el alboroto se desvanecieron cuando el portero, un hombre demacrado que parecía no pestañas, me dijo que el apartamento de encima del mío llevaba meses vacío. Mencionó, con un tono cansado, casi robótico, que nadie había abierto ni siquiera esa puerta en mucho tiempo. Sentí un escalofrío en cuanto lo dijo. Si ese lugar estaba vacío, ¿quién daba esos pasos? La pregunta se me quedó grabada en la mente, repitiéndose cada vez que oía los ominosos golpes por la noche. Durante el día intentaba racionalizarlo. Quizás el portero se equivocaba o algún trabajador de mantenimiento había accedido temporalmente, pero en el fondo sabía que mis excusas eran huecas. Tras varias noches sin dormir, la curiosidad y la frustración me impulsaron a subir las escaleras para comprobar el apartamento yo mismo. El pasillo de encima del mío estaba tenuemente iluminado. Las bombillas estaban cubiertas de un mugriento que proyectaba un brillo anémico sobre las baldosas desgastadas. Al llegar a la puerta noté profundos arañazos grabados en la madera alrededor de la cerradura, marcas como de garras que me aceleraron el corazón. El pomo estaba rígido y al comprobarlo lo encontré cerrado, apretando la oreja contra la superficie astillada. No oía nada más que mi respiración superficial. Un silencio incómodo me oprimió, pero no podía evitar la sensación de que algo detrás de esa puerta escuchaba. Esa noche, como si me hubieran dado una señal, los pasos se reanudaron a las 2 de la mañana. Eran tan fuertes que mi cama se sacudía con cada impacto. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía el pulso en mi cuello. A pesar del pánico, me obligué a permanecer quieto, escuchando atentamente. Los pasos se movían lentamente de un lado a otro del techo. A veces se detenían como si el caminante invisible estuviera justo encima de mi cabeza, esperando o quizás esforzándose por escuchar mi reacción. Recuerdo aferrarme a las sábanas con el sudor latiéndome en el frente mientras un frío inexplicable envolvía la habitación. Desesperado por alguna prueba, agarré mi teléfono para grabar el ruido. Me temblaban las manos de adrenalina y apenas podía sujetar el dispositivo con firmeza. Lo dejé grabar durante varios minutos, capturando cada repetición, cada pausa. Por la mañana reproduje el archivo con una mezcla de temor y anticipación, esperando oír los mismos golpes sordos. En cambio, me recibió un siseo confuso de baja frecuencia que me puso los pelos de punta. No se oían pasos, ni crujidos, ni raspaduras, solo un zumbido prolongado y estático, como una exhalación prolongada por un micrófono antiguo.
La ansiedad me hormigueaba. ¿Estaba fallando mi teléfono? ¿O algo ocultaba su presencia deliberadamente? Incapaz de descartarlo como coincidencia, preguntó a algunos vecinos. Algunos apenas me reconocieron. Otros ofrecieron opiniones vagas sobre cómo los edificios antiguos producían ruidos extraños. Un inquilino mayor mencionó que la persona que vivía arriba se había mudado repentinamente, dejando atrás muebles y otras pertenencias. Los ojos del hombre brillaron con una preocupación tácita, pero se negó a dar más detalles. Al darle las gracias, no pude evitar la sensación de que se sentía aliviado de no verse involucrado. Era como si todos en el edificio hubieran decidido al unísono ignorar lo inexplicable. Las noches se convirtieron en una especie de tortura. Tenía los nervios de punta e incluso el más mínimo crujido en el suelo me daba un vuelco el corazón. Me esforzaba por oír los pasos antes de que empezaran, un intento inútil de prepararme para esa oleada de terror. Sentía una opresión en el pecho constantemente, como si alguien me hubiera atado las costillas con una banda de acero. El propio apartamento parecía sofocarme en silencio durante el día, como si guardara toda su energía para la inquietud nocturna. Por muchas ventanas que se abren, el aire permanecía viciado. Aferrado a mi piel como una película fría, mi sueño, ya de por sí tranquilo, se vio plagado de pesadillas inquietantes. En ellos deambulaba por un pasillo donde la pintura se desprendía de las paredes y las sábanas rasgadas, dejando al descubierto madera podrida que parecía retorcerse y moverse. Al final del pasillo se encontró la misma puerta del apartamento vacío de arriba, siempre entreabierta. Nunca conseguía cruzarla en esos sueños. Una fuerza invisible me presionaba la espalda. Me mantenía atrapada en el mismo sitio. Me despertaba jadeando con la camiseta empapada de sudor, las sábanas desordenadas, como si me hubiera estado golpeando contra algo en la noche. Atormentada por el agotamiento y la desesperación, habló con un terapeuta especializado en ansiedad. Le conté los pasos incesantes, mi incapacidad para registrarlos. Y el terror que me invadía cada noche. El terapeuta me escuchó atentamente y sugirió que tal vez estaba hipersensible de cada pequeño sonido debido al estrés. Aunque no desestimaron mis experiencias por completas, su sonrisa comprensiva transmitía que sospechaban que se trataba más de mi estado mental que de un suceso sobrenatural. Sin embargo, cada célula de mi cuerpo insistía en que lo que oía por la noche no podía explicarse por simple ansiedad. Aproximadamente una semana después, al volver del trabajo, encontré un sobre mugriento deslizado por debajo de la puerta. La nota estaba escrita en papel amarillento con letra temblorosa. Me indicaba que abandonara el edificio inmediatamente, advirtiéndome de que algo maligno rondaba en el apartamento de arriba. El autor afirmaba que cualquier intento de capturar el sonido fracasaría y que los pasos eran solo una pequeña parte del verdadero alcance de la entidad. Se me revolvió el estómago con solo leer esas palabras que irradiaban una energía cruda y frenética. Intenté descartarlo como una broma, pero el momento era demasiado oportuno. Esa noche me di cuenta de que los pasos habían cambiado. Eran más nítidos, como si cada movimiento deliberado estuviera enfocado en atormentarme. Cada paso se sentía más pesado, vibrando a través del suelo, las vigas y dentro de mi dormitorio. La adrenalina corría por mis venas y un sudor frío me perlaba a la frente. En medio de esa tensión, creí vislumbrar una tenue sombra deslizándose por el techo al ritmo de los pasos. El corazón me latía con fuerza. Pensé que se detendría por completo. A la noche siguiente, perdí la paciencia. No podía soportar otro momento de espera impotente. A la 1:55 de la mañana cogí una linterna, salí de mi apartamento y subí las escaleras. El pasillo estaba aún más oscuro que antes, como si las bombillas se hubieran atenuado anticipando mi llegada. Sentía un nudo en la garganta y cada exhalación salía entrecortada. Llegué a la puerta del apartamento con las manos temblorosas al probar el pomo.
La cerradura se abrió sin resistencia. Al entrar me recibió un aire viciado y gélido que olía a polvo y abandono. La tenue luz de la luna se filtraba por una ventana medio oculta, revelando poco más que una alfombra tan raída que parecía que se iba a disolver bajo mis pies. Tartas. Me aventuraré más adentro, linterna en mano. El haz de luz titiló sobre las tablas del suelo deformadas y las paredes hinchadas por el agua. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta, pero sigue adelante, casi en trance. Siga un pasillo estrecho hasta llegar a lo que debería haber sido el dormitorio justo encima del mío. La puerta estaba entreabierta y un olor húmedo me invadió en cuanto entró. En el centro de la habitación había una solitaria silla de madera frente a una pared donde una grieta irregular se extendía desde el techo hasta el suelo. La vista me puso los pelos de punta. ¿Por qué alguien dejaría una silla así? De repente oí un portazo atronador detrás de mí. La puerta principal se había cerrado sola y el eco resultante resonó por el apartamento como una advertencia. Mi pulso se disparó y el sudor me corría por las sienes. Quise gritar, pero el miedo me oprimió la garganta. Por un breve instante, la pared agrietada pareció moverse bajo la luz de mi linterna, como si algo detrás intentara abrirse paso. Entonces, los pasos regresaron lentas, medidas e imposiblemente cercanas. Emanaban del pasillo que acababa de atravesar. Cada paso interrumpía el silencio sofocante. Sentía las extremidades como plomo y el aire a mi alrededor parecía cargado de estática. Me giré esperando ver a alguien, a cualquiera, emerger de la oscuridad, pero ninguna figura se materializó. Los pasos se detuvieron de golpe, dejando un vacío opresivo que me erizó la piel de miedo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Salí corriendo de la habitación y mi pie se enganchó en una tabla deformada del suelo. Casi me caigo. La linterna salió disparada y se estrelló contra la pared. De repente me sumí en la oscuridad. A tientas por el pasillo presa del pánico. Mis uñas arañaban el papel pintado, descascarándolo mientras buscaba desesperadamente la salida. Cuando por fin agarré el pomo de la puerta, la abrí de un empujón con todas mis fuerzas y salí a trompicones al pasillo, jadeando como si me hubieran retenido bajo el agua. No me molesté en guardar silencio y volví a bajar las escaleras. Mi único objetivo era alejarme lo máximo posible de lo que acechaba en ese apartamento. Una vez tras la relativa seguridad de mi propia puerta, no dormí. Me senté en la sala. Todas las luces brillaban, encogiéndome al oír el más mínimo crujido. Pero los pasos nunca volvieron. Era como si algo hubiera decidido que ya no necesitaba atormentarme desde arriba. O tal vez hubiera encontrado la manera de permanecer más cerca de lo que creía. A la mañana siguiente, una extraña calma me invadió. Aunque seguía nervioso, tenía los nervios de punta. Sentía que había traído algo conmigo, un residuo invisible de ese lugar opresivo. Todavía me sorprendo mirando al techo, casi esperando que pasos esos fuertes vuelvan a sonar. Nunca lo hacen, pero la tensión en mi estómago no ha disminuido. Ya empezó a buscar otro apartamento, aunque mi contrato de alquiler está lejos de terminar. Algunas verdades, una vez vislumbradas, no se pueden ignorar y estoy seguro de que hay una presencia en ese edificio que desafía todo lo que sé de la realidad. He escapado de ello por ahora, pero cuando cae la oscuridad y el silencio se hace más denso, juro que aún puedo sentirlo. Caminando de un lado a otro, fuera de mi campo de visión, esperando el momento perfecto para volver a mi vida. Una noche, tarde, noté el primer parpadeo de la bombilla. Su brillo se desvanecerá como si se quedara sin energía. Se me aceleró el pulso y un pequeño temblor de tensión se instaló en mi pecho mientras miraba la luz. No era normal, no era solo una bombilla defectuosa. Era la cuarta que se fundía en menos de un mes.
Un extraño silencio envolvía la habitación cada vez que miraba el filamento que se desvanecía, como si el mundo contuviera la respiración, esperando que ocurriera algo indescriptible. En esos segundos de silencio, antes de que se apagara por completo, sentí como si me estuvieran observando, como si algo estuviera parado en un rincón, disfrutando de mi confusión. Me llamo Eric y llevo 5 años viviendo en esta casa. No es nada del otro mundo. Una casa modesta de una sola planta con suelos de madera crujientes y una pequeña sala rectangular con vistas a un estrecho patio trasero. Nunca me consideré demasiado supersticioso ni propenso a pensamientos paranoicos. Soy un hombre común y corriente con un trabajo común y corriente. Así que cuando las luces empezaron a apagarse prematuramente, supuse que debía haber una explicación sencilla. Quizás el cableado era viejo, quizás había un aumento de tensión. Sin embargo, cada vez que una bombilla nueva se fundía, sentía una oleada de miedo que se me abría paso por la piel. Recuerdo haber llamado a un electricista para que revisara el cableado. Recorrió la casa rebuscando en la caja de fusibles, probando enchufes, enseñándome la caja. Una linterna en el ático. Cuando terminó, me dijo, en un tono que pretendía tranquilizarme, que todo parecía perfectamente normal. Me sugirió que cambiara los cables y me sentí incómodo, pero en su opinión el sistema no tenía ningún defecto. Al día siguiente decidí revisar toda la red eléctrica para quedarme tranquilo. Tenía cableado nuevo, lámparas nuevas, protectores de sobretensión de primera calidad. Sin embargo, las bombillas del salón se fundían cada pocos días, siempre de noche, siempre de esa forma inquietante que me ponía la piel de gallina. Fue un proceso gradual. Al principio ocurriría una vez por semana, luego 2 o 3 veces. A finales de mes me encontré temiendo el anochecer. En cuanto el sol se ponía en el horizonte, sentía un peso invisible que me oprimía el pecho. Mis ojos se dirigieron involuntariamente hacia el salón, esperando el momento de oír ese familiar y chisporrote chasquido. Cada vez que ocurría me levantaba de un salto del asiento con el corazón latiéndome con fuerza y miraba fijamente los restos carbonizados de otra bombilla. Lo intenté todo para mantener la normalidad. Compré bombillas de mejor calidad, comprobé el voltaje, incluso reordené los muebles por si acaso algo en la distribución estaba alterando las lámparas, pero nada cambió. Como el problema persistía, mis nervios se agudizaban. Desarrollé la costumbre de revisar las paredes en busca de cables deshilachados o humedad, rozando la pintura con las yemas de los dedos como si era una corriente eléctrica zumbando bajo la superficie. Me decía a mí mismo que era solo estrés, que las nuevas responsabilidades laborales y la falta de sueño me estaban trastocando la cabeza, pero esa persistente sensación de ser observado me dificultaba mantener la calma. Era como si una presencia invisible acechara detrás de cada puerta, esperando el momento adecuado para hacerse notar. Una noche tarde decidí quedarme en la sala hasta que la bombilla se volviera a fundir. Apagué todas las demás luces de la casa, me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas y me senté en la oscuridad esperando. Mi plan era quedarme completamente quieto, así podría notar cualquier sonido débil. Pasos en el suelo, el suave clic de un interruptor, algo, cualquier cosa. La tensión se enroscó en mi estómago y noté que mi respiración se había vuelto superficial. Mis ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad casi completa. La lámpara del salón era la única fuente de luz y proyectaba sombras alargadas sobre las paredes y el suelo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento una sensación de pavor sordo se apoderó de mi mente. El corazón me retumbaba en los oídos. El suelo parecía anormalmente silencioso, como si la casa misma tuviera miedo de respirar. Entonces, sin previo aviso, la luz se apagó. Oí un leve crujido. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos y me di cuenta de que la habitación estaba sumida en la oscuridad absoluta. Apreté la mandíbula involuntariamente.
Escuché esperando el sonido de unos pasos o el chirrido de una bisagra, pero no había nada. El aire se sentía denso, oprimiéndome desde todas las direcciones. Mis ojos se desviaron hacia el televisor, ahora solo una fría pantalla negra que reflejaba el tenue contorno de mi silueta. El tiempo pareció deformarse en ese instante. El pulso me latía con fuerza en las sienes y una fría capa de sudor me resbalaba por las palmas de las manos. Entonces, en ese reflejo brillante, vi una sombra flotando detrás de mí, una forma más oscura que el resto de la habitación a oscuras, moviéndose con un propósito silencioso. Mi respiración se volvió irregular. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Quería darme la vuelta, pero un miedo primario me paralizaba. Mi mente corría buscando explicaciones lógicas, un efecto de la luz, un reflejo del exterior, alguna ilusión creada por mí. Propia imaginación nerviosa. Pero ninguna de esas excusas tenía sentido. Con una descarga de adrenalina, finalmente giré la cabeza para mirar por encima del hombro, casi esperando ver alguna figura acechando allí. Pero en cuanto me giré, la luz del techo volvió a encenderse. El brillo me escoció los ojos y casi tropecé confundido. La bombilla brillaba como si nunca se hubiera apagado. Ningún chasquido chisporroteante, ningún sisio eléctrico, solo un brillo estable, casi burlón, que iluminaba la habitación por completo. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que me iba a estallar en el pecho, me temblaban las piernas y un calor incómodo me invadía la cara. No había nadie allí. Ningún atisbo de movimiento, ninguna señal de que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. Sin embargo, mi cuerpo gritaba, seguro de haber visto algo innegablemente real. Ese momento marcó el comienzo de algo mucho peor que bombillas fundidas. Ya no se trataba solo del corte de luz, se trataba de que mi conexión con la realidad empezaba a flaquear. Empecé a cuestionar todo lo que oía o veía por la noche, cada crujido en el pasillo, cada atisbo de movimiento en mi visión periférica. Nada podía ya ignorarse con seguridad. Me encontré caminando por la casa con pasos lentos y cuidadosos, observando los rincones y comprobando los reflejos en los espejos o las pantallas apagadas, como si casi esperando a volver a ver esa sombra. Mi sueño se resintió. Me quedaba tumbado en la cama con el corazón latiéndome con fuerza en el silencio, seguro de presentar algo acechando en la sala. La puerta de mi dormitorio está al final de un pasillo corto junto a la sala. Así que si realmente había algo ahí fuera, no estaba lejos. Esa idea me corroía impidiéndome cerrar los ojos más de unos minutos sin despertarme sobresaltado por el pánico. Mi lado racional me decía que estaba exagerando, dejando que el miedo distorsionara cada sonido de la noche, pero el recuerdo de esa sombra era demasiado vívido, demasiado innegable como para descartarlo como imaginación. Durante el día la casa parecía inofensiva. Un poco de luz solar entraba por las ventanas, calentando suelos y paredes, y casi me reía de mí mismo por mis terrores nocturnos. Sin embargo, en cuanto el sol empezaba a ponerse, esa atmósfera pesada regresaba oprimiéndome como una manta sofocante. Me sorprendí temiendo el anochecer, sintiendo un nudo de tensión entre los hombros en cuanto el cielo empezó a tornarse naranja. Una noche intenté distraerme cocinando una comida copiosa. Mantuve todas las luces encendidas de la casa, decidido a ahuyentar cualquier vestigio de oscuridad. Oscuridad. Mientras picaba verduras, la lámpara del salón parpadeó de repente, no una, sino varias veces en rápida sucesión. Era como un código Morse retorcido pulsando erráticamente. Se me cortó la respiración y casi me cortó un dedo en el sobresalto. Entonces, igual de abruptamente, el parpadeo cesó y la luz volvió a la normalidad. Intenté descartarlo como un cableado defectuoso de nuevo, ignorando que había reemplazado todos los componentes posibles solo unas semanas antes. Pero la piel de gallina en los brazos y el escalofrío que me calaba los huesos contaban una historia diferente. Los siguientes días trajeron más incidentes inquietantes.
La cámara de mi teléfono fallaba cada vez que intentaba tomar una foto en el salón. A veces las imágenes mostraban extrañas rayas oscuras o siluetas tenues que no eran visibles a simple vista. Me sentí obligado a borrarlas de inmediato, incapaz de soportar mirarlas demasiado de cerca. En un momento dado, intenté grabar un video para demostrar que algo extraño estaba sucediendo. En cuanto pulsé el botón de grabar, la luz del techo se apagó con un chasquido, sumiéndome a la oscuridad. Busqué a tientas con el corazón latiéndome con fuerza y casi se me cae el teléfono. Cuando por fin conseguí abrir la aplicación de la linterna, la luz del techo volvió a brillar como burlándose de mis esfuerzos. Revisé el video después y no vi más que unos segundos de imágenes temblorosas antes de que la estática se apoderara de mí. Esto solo aumentó mi temor y me di cuenta de que no estaba más cerca de comprender lo que estaba sucediendo. Desesperado por respuestas, contacté con un amigo aficionado a lo paranormal. Quedamos para tomar un café en un restaurante y le explicamos la situación. Evita entrar en detalles gráficos sobre esa figura sombría, planteándola como una forma extraña que podría haber visto. Describí las bombillas fundidas, el extraño parpadeo, los problemas eléctricos imposibles de rastrear. Mi amigo sugirió que algún tipo de entidad podría estar alimentándose de la energía de la habitación o que podría ser mi propia mente proyectando estrés en fenómenos físicos. Me aconsejó llevar un diario de cada incidente, anotar la hora exacta, la temperatura y cualquier sensación emocional o física que experimente. Añadió que si era puramente psicológico, documentar estos episodios podría ayudarme a conectar con la realidad. Si se trataba de otra cosa, las notas podrían revelar un patrón. Empecé a anotar meticulosamente cada suceso extraño. Anotaba el día, la hora, mi estado emocional antes y después y cualquier sensación física, como el escalofrío que a veces me rozaba el cuello o el hormigueo en la piel. Al leer mis propias entradas, surgió un patrón. La mayoría de los incidentes ocurrieron en el mismo lapso de tiempo, a altas horas de la noche, siempre en la sala de estar o sus alrededores, y casi siempre sentí una presencia detrás de mí, casi invisible. Una noche, decidida a afrontar lo que fuera, apagué el televisor a propósito y me coloqué donde pudiera ver claramente su pantalla oscura. El reflejo había resultado ser más revelador que mi línea de visión directa, así que me senté en silencio con un peso incómodo en el estómago. Respiraba entrecortadamente. Cada exhalación parecía flotar en el aire, como si la atmósfera misma estuviera esperando. Los minutos transcurrirían lentamente y empecé a preguntarme si esta sería otra noche temblando en vano. Fue entonces cuando la luz del techo empezó a parpadear suavemente, como si dedos invisibles la tocaran. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír el torrente de sangre en mis oídos. Sentía hormigueo en los brazos y gotas de sudor se formaban en mi frente. Lentamente, la luz del techo se atenuó, volvió a parpadear y luego se desvaneció. Mi visión se sumió en la oscuridad total. Un silencio eléctrico llenó la habitación. La temperatura parecía haber bajado 10 verde en un instante. Me concentré en la pantalla del televisor intentando mantener la respiración tranquila a pesar del pánico que me invadía. Tras unos segundos de este silencio opresivo, una figura tenue se deslizó por el reflejo negro, igual que antes, solo que esta vez se detuvo justo detrás de mí. Podía sentir su presencia, la gravedad de algo alto, oscuro y terriblemente inmóvil. Sentí un vuelo en el estómago con un miedo nauseabundo. Quería darme la vuelta, enfrentarlo o al menos verlo con claridad, pero mi instinto me decía que me quedaría quieto, que si lo miraba de frente, algo peor podría pasar. La sombra en el reflejo parecía acercarse como si me estudiara. Mi respiración se volvió superficial y sentí que mis manos temblaban incontrolablemente en mi regazo. Entonces, como respondiendo al miedo, la figura se alejó desapareciendo de mi vista. La luz del techo se subió de nuevo una fracción de segundo después, clavándome los ojos.
Me quedé mirando mi propio reflejo, solo yo en la sala de estar, vacío e inmutable, como si el horror que acababa de presenciar no fuera más que una pesadilla fugaz. La adrenalina corría por mis venas y me di cuenta de que estaba a punto de hiperventilar. Sentía las extremidades débiles y tuve que apoyarme en el sofá para estabilizarme. Una sensación de alivio abrumador me invadió, aunque se entremezclaba con la certeza de que mi miedo solo se había intensificado. Lo había visto de nuevo y ahora sabía que era consciente de mí. No podía negar la maldad de ese momento de contacto silencioso. Durante los días siguientes probé varios rituales que había leído. Quemar salvia, poner sal junto a las puertas, decir frases protectoras en voz baja, cualquier cosa que pudiera mantener a raya esa presencia. Pero nada cambió. Las luces continuaron con su extraño parpadeo, apagándose por completo en ocasiones para volver a encenderse momentos después. Cada bombilla nueva que probablemente corría la misma suerte. Entonces, una mañana temprano, llegué al límite. Había pasado toda la noche en un ciclo incesante de oír crujidos débiles, vislumbrar movimientos extraños con la vista periférica y sentir esa opresiva sensación de ser observado. Tenía los nervios destrozados y el cuerpo temblaba de agotamiento. Pensé en salir de casa, quedarme un rato con un amigo, pero la idea de huir de mi propio hogar me hacía sentir como si me rindiera. En cambio, empaqué una pequeña bolsa con lo esencial, como si me preparara para una confrontación. Estaba decidido a reclamar mi espacio, a desterrar lo que se cerniera sobre esas sombras. Si de verdad se alimentaba de mi miedo, pensé, necesitaba matarlo de hambre. Apagué el interruptor principal, dejando la casa oscura, sin luces, sin electricidad, sin poder que pudiera manipular. El corazón me latía con fuerza mientras recorría la sala con solo una linterna. El aire se sentía opresivo, denso, expectante. A pesar de la ausencia de una fuente de luz real, juraría haber visto un destello en el rabillo del ojo, como una chispa apagada. Me armé de valor y caminé alrededor, iluminando cada rincón, cada pared, cada mueble con la linterna. Afirmé mentalmente una y otra vez que esta era mi casa, que me negaba a ser una víctima. En mi propio espacio. Durante unos minutos, todo quedó en silencio. Luego, el haz de luz de mi linterna parpadeó solo una vez y se apagó. Mi pulso se aceleró. La oscuridad me oprimió. Intenté golpearme la palma con la linterna, jugueteando con el interruptor, pero no volvía a encenderse. En el vacío silencioso me di cuenta de que se me erizaba el vello del cuerpo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía la garganta completamente seca. De repente noté un brillo imposible en la sala, una luz tenue y pulsante proveniente de la bombilla del techo. El interruptor estaba apagado, pero la lámpara parecía cobrar vida con una luminiscencia apagada y fantasmal. Sentí un vuelo al mirarla. La luz pulsó una vez, 2 veces, como si respirara. Luego brilló con una intensidad cegadora. Me protegí los ojos y retrocedí tambaleándome. Cuando me obligué a mirar de nuevo, el brillo había desaparecido. La oscuridad se sentía aún más densa, sofocante. Pero en ese breve destello vi una silueta alta cerca de la pared del fondo. Había desafiado el frío y había visto la luz. Yo misma extendí la mano hacia la pared mientras me acercaba, negándome a sucumbir al terror puro. Mis manos temblaban incontrolablemente y noté el sabor salado del sudor en los labios. Luché contra las ganas de gritar. Ya no podía verlo, pero lo presentía acechando en la densa oscuridad. Con el poco coraje que me quedaba, susurré en mi mente, este era el punto muerto definitivo. Exigí que se fuera, que dejara de atormentarme, que soltara mi hogar. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, con el pecho apretado y la respiración agitada. Poco a poco sentí un cambio en la atmósfera. Esa sensación de opresión constante se disipó. Apenas la oscuridad ya no era tan sofocante.
Con cautela volvió sobre mis pasos hasta el interruptor y lo volvió a encender. Recuerdo el silencio que me invadió en cuanto puse un pie en aquella casa de madera. No era la quietud pacífica y reconfortante que esperaba de un refugio rural. Era denso, como si el aire mismo albergara secretos en su densidad. Sentí una opresión en el pecho en cuanto la puerta se abrió con un crujido y el olor a madera vieja mezclada con tierra húmeda me resultó extrañamente sofocante. Quería descansar desesperadamente. Sin embargo, desde ese primer momento, algo en el lugar se negó a dejarme simplemente acomodarme y relajarme. Llevaba meses viajando, buscando un rincón tranquilo donde pudiera recuperar el aliento. El aislamiento me atraía. Sin vecinos en kilómetros a la redonda, solo la tenue silueta de las tierras de cultivo en todas direcciones, con hierbas altas meciéndose al viento bajo un cielo infinito. El anuncio en línea describía la cabaña como acogedora, pintoresca y llena de encanto rústico, lo cual podría haber sido cierto si se hubiera pasado por alto el suelo de tablas deformadas y la pintura descascarada. Sin embargo, me dije a mí misma que era justo lo que necesitaba, una oportunidad para desconectar, para sumergirme en la soledad. Debería haber sabido que el aislamiento total a veces puede generar su propia compañía oscura. Durante la primera semana empecé a notar pequeños detalles. Detalles que al principio descarté como peculiaridades de una casa antigua. El escalón de la entrada crujía un poco más fuerte al caminar sobre él por las noches. Las paredes de madera emitían suaves chasquidos y clics a horas intempestivas. Incluso cuando la temperatura era suave, lo atribuía a que la estructura se asentaba con el cambio diario de humedad. Pero hubo un momento, al final de mi tercera o cuarta noche en que estuve segura de oír algo rozando la pared exterior. Sonaba como una rama raspando la madera. Solo que no había árboles tan cerca del edificio. Mi pulso se aceleró al instante, pero me obligué a mantener la calma. Intenté atribuirlo al viento cambiante, a las tablas sueltas o al lejano canto de la fauna nocturna. Sin embargo, un hormigueo en el cuero cabelludo insistía en que había algo más ahí fuera, algo que me observaba con paciencia depredadora. Para el quinto día me sentí extrañamente incómodo cada vez que encendía la chimenea. Las noches se habían vuelto más frías y la mejor manera de mantener caliente la pequeña cabaña era avivar las llamas en la amplia chimenea de piedra. El calor era agradable, pero podría jurar que cada vez que me sentaba a disfrutar de su resplandor, un sutil cambio en el aire me hacía erizar la nuca. Miraba por encima del hombro, convencida de que había una figura rondando en mi visión periférica. Cada vez que miraba, la habitación estaba vacía detrás de mí. Una mesa torcida, 2 sillas desgastadas y una sola lámpara de techo que apenas iluminaba los rincones. Mi pecho latía con fuerza. Mi respiración se entrecortaba brevemente hasta que me convencía de que no había nada allí. El lugar tenía muebles mínimos, solo lo indispensable. Había un armario viejo en un rincón del salón cerca de la chimenea. Era alto, con un par de puertas de madera que ya no cerraban bien. Sus bisagras chirriaban cada vez que las abría o cerraba. Guardaba allí algunos productos de limpieza junto con mi chaqueta más gruesa. Curiosamente, nunca me sentí realmente cómodo de pie frente a él. Era como si el armario tuviera presencia propia, su propio silencio vigilante. Me sorprendí dando grandes pasos a su alrededor, sobre todo de noche, como si esperara que las puertas se abrieran solas. Una tarde lluviosa, después de una semana de estancia, decidió que era hora de una limpieza a fondo. Mi intención era simple, distraerme de la creciente inquietud, manteniéndome ocupada. Iba de habitación en habitación quitando el polvo, limpiando ventanas, barriendo rincones. La casa se sentía rancio, con un olor extraño que no desaparecía del todo por mucho aire fresco que dejara entrar. Mientras la lluvia repiqueteaba en el techo, me dirigía a la sala de estar, decidida a abordar el viejo armario. Mi linterna parpadeó levemente.
Era tarde y la luz del techo en ese rincón era especialmente débil. Saqué una silla y me subí con cuidado para poder alcanzar el estante superior. La madera vieja tenía manchas esponjosas, espesas de polvo y telarañas. Mi nariz se arrugó ante el olor rancio a abandono. Entonces, mi mano rozó algo inquietante, una mancha de marcas negras contra la tabla de madera superior. Acerqué la linterna. Marcas de dedos. Eran del tamaño de los dedos de un adulto, como si alguien hubiera presionado con fuerza ambas manos contra la parte inferior del estante superior. Las manchas negras parecían hollín, pero la forma era tan inquietantemente humana que me estremecí. Cada mancha larga y oscura parecía el residuo de uñas o yemas de los dedos, casi como si alguien se hubiera abierto paso hacia adentro. Sentí el corazón latir con fuerza. Una oleada de náuseas me revolvía el estómago. Logré convencerme de que podría ser algún tipo de moho o pintura vieja desprendida de algo guardado allí hacía siglos. Sin embargo, una parte de mí no podía quitarse de la cabeza la imagen de que alguien o algo había colgado allí aferrado al interior del armario. Me dejé caer de la silla y noté que me temblaban las piernas. Mi respiración se había vuelto superficial y sentía un hilillo de sudor resbalándome por la nuca a pesar del frío. Mi primer instinto fue sacar el móvil y buscar la información de contacto de la persona que me había alquilado el lugar, solo para preguntar si había alguna explicación inocente. Pero la idea de esa conversación me parecía absurda. Mi parte racional insistía en que estaba exagerando. Además, no quería parecer paranoica. Tal vez solo era una cabaña vieja con un montón de manchas extrañas y toda una vida de historias de las que no sabía nada. Guardé los productos de limpieza y me dirigí al dormitorio. Mi pulso seguía latiéndome con fuerza y sentía una secuencia en la boca que no desaparecía. Di vueltas en la cama un rato con la imagen de esas huellas ennegrecidas bailando en los rincones de mi mente. Finalmente, el cansancio me venció y me quedó dormido en un sueño intranquilo. En algún momento de la noche me desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Durante unos segundos estuve desorientado. Mi mente estaba atrapada en esa neblina entre el sueño y la realidad. Escuché silencio, pero no del todo. Había un cambio en el aire, una sensación de que alguien más estaba presente en la habitación o tal vez un poco más allá. Se me secó la garganta y apenas podía tragar. Me obligué a incorporarme, ignorando el fuerte latido en mis oídos. Salí de la cama lentamente, pisando el suelo en silencio. Me arrastré por el corto pasillo que conduce a la sala de estar, cada paso aterrizando con agonizante cuidado en las viejas tablas. Cuando miré hacia la sala de estar, la única iluminación provenía de un tenue rayo de luna que se filtraba por la ventana. Mis ojos se acostumbraron al tenue resplandor y por un segundo pensé que la habitación estaba vacía. Estaba vacía. Entonces noté algo contra la pared del fondo, cerca del armario. Una forma, una silueta. Estaba encorvada como si estuviera encaramada en el brazo de la vieja silla. Se me encogieron los pulmones y se me revolvió el estómago. Un leve temblor me recorrió los brazos. No pude distinguir su rostro, solo que la postura de la figura era tensa, con las piernas y los brazos juntos, como si intentara mantener el equilibrio. Me hizo pensar en un animal encaramado en una cornisa estrecha. Se me cortó la respiración. Quise gritar, pero no salía ningún sonido. Todo mi cuerpo me decía que corriera, pero me quedé allí paralizado, sintiendo el sudor perlarme la frente. Una oleada de terror aún mayor me invadió, porque quienquiera fuera que parecía estar mirándome fijamente. Aunque el rostro se perdía en la sombra, sintió el peso aplastante de esa mirada. Mi mente corría. Había entrado a alguien. Estaba soñando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. De repente oí un crujido leve. La silueta se mueve como si ajustara el equilibrio. El momento se sintió eterno,
pero debía durar solo unos segundos. Algo dentro de mí se quebró y salí corriendo por el pasillo dando un portazo. Me ardían los pulmones mientras respiraba entrecortadamente, presa del pánico. Me quedé de pie en la oscuridad, con el pecho oprimido, cada músculo vibrando de adrenalina. Cuando la oleada inicial de terror se calmó lo suficiente como para pensar con coherencia, me di cuenta de lo atrapada que estaba. La cabaña era pequeña. Si realmente había un intruso, no tenía a dónde ir, excepto quizás por la ventana del dormitorio. Me debatía conmigo misma con el corazón en la garganta. ¿Deberías intentar enfrentarme a la figura? ¿Debería huir? ¿En la noche con solo la ropa que llevaba puesta y el teléfono aferrado? Mi mente daba vueltas con todas las horribles posibilidades. Finalmente, me dije a mí misma que podría estar viendo visiones. Quizás mi sueño intranquilo y el estrés por el descubrimiento del armario habían evocado una vívida alucinación. Sin embargo, se sentía tan real. El recuerdo de esa silueta encorvada se me quedó grabado en la retina. Tras una hora o más de temblorosa indecisión, finalmente reunió el coraje para abrir la puerta del dormitorio. El pasillo estaba en penumbra, silencioso, salvo por mi propia respiración entrecortada.